Bienvenidos a esta nueva sesión del día de hoy, que va a ser muy interesante para todos, ¿eh? Traemos muchísima información e información de mucho valor. De verdad que hoy va a ser una sesión totalmente platicada, va a ser más informativa, no vamos a ver software, no vamos a ver sistemas, no vamos a hacer ninguna prueba como tal, ni a mostrar como tal un programa, sino lo que queremos es dar mucha información. Hoy vamos a hablar del artículo 49 bis, una nueva facultad del SAT relacionada con CFDIs que la autoridad puede considerar falsos. Importante, considerar falsos. Aunque el procedimiento inicia contra el proveedor que emitió el CFDI, en esta sesión nos vamos a enfocar principalmente en el receptor, es decir, en la empresa o persona que recibe los CFDIs, la persona que los registró, los pagó y posiblemente les dio efectos fiscales. Porque aquí la pregunta principal es, ¿qué pasa si uno de mis proveedores aparece publicado por el SAT conforme al artículo 49 bis? Y a partir de eso, veremos cómo se llega a esa publicación. ¿Por qué el receptor puede resultar afectado? ¿Qué debe de revisar y qué acciones preventivas puede tomar? Ahora vamos a ver de qué se trata esa sesión. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿En qué nos vamos a estar concentrando? Bueno, lo principal es decirles que nos vamos a enfocar mucho hacia el receptor, porque consideramos que es la persona más afectada en todo este procedimiento. Primero vamos a comenzar con una breve introducción hacia qué es el artículo 49 y qué implicaciones tiene. Vamos a explicar de forma más sencilla qué es, por qué se incorporó, quiénes intervienen y cómo comenzó a aplicar en la práctica. Esto nos va a permitir tener un contexto necesario antes de entrar al procedimiento. Después revisaremos de forma breve cómo funciona la revisión express para el emisor. Recuerden que, y lo van a ver más adelante, todo esto arranca por el emisor, o sea, por nuestro proveedor. A él es quien la autoridad le hace la revisión express, pero finalmente nos termina afectando como receptores. En esta revisión o en esta visita express, veremos qué sucede cuando el SAT visita al contribuyente, al emisor, cuánto tiempo tiene para presentar pruebas y cómo puede llegar finalmente a ser publicado en esta lista del 49 bis. No vamos a profundizar demasiado en esa parte porque el objetivo principal de la sesión del día de hoy es ver el otro lado, el lado del receptor. La tercera parte será tal vez la más importante de toda la plática, porque tratamos de resolver una duda que siempre nos surge con todo esto. ¿Qué implica para nosotros que uno de nuestros proveedores sea publicado conforme al artículo 49 bis? Y aquí vamos a concentrar la mayor parte de la sesión. Vamos a analizar cómo puede enterarse el receptor, cómo podemos nosotros saber que uno de nuestros proveedores cayó en esta lista, cuánto tiempo tenemos para actuar, cómo identificar los CFDI relacionados, qué efectos fiscales le pudimos haber dado y ejemplos prácticos de qué puede llegar a suceder. Después veremos qué hacer y cómo prevenir estos riesgos, porque finalmente para el receptor existe un gran riesgo, eso lo vamos a ir desglosando durante toda la plática. La idea es revisar acciones concretas que nosotros como receptores podemos implementar, cómo podemos detectar todas estas publicaciones oportunamente, cómo organizar la información, en esencia, cómo reaccionar con mayor rapidez y más adelante se van a dar cuenta a qué me refiero esto de que con mayor rapidez, porque finalmente tiene implicaciones para todos nosotros. Y al final, bueno, haremos un pequeño resumen de todo lo que vimos el día de hoy. Antes de iniciar a hablar de la visita express y de lo que le puede ocurrir al receptor, necesitamos entender primero qué es exactamente el artículo 49 bis y por qué se incorporó. Y vamos a arrancar por ese lado, justamente. ¿Qué es y cuáles son sus implicaciones? El artículo 49 bis es una nueva facultad que tiene el SAT, la autoridad en este caso, para revisar contribuyentes cuando presume que está emitiendo CFDIs falsos. Presume, y creo que es la palabra clave aquí. No tiene certeza, está presumiendo. Y aquí vale la pena hacer una aclaración, porque cuando escuchamos CFDI falsos, podríamos pensar de que se trata de una factura mal hecha, que no está timbrada o que el XML tiene error. Pero no va por ahí esto del CFDI falso. Podemos tener un CFDI perfectamente timbrado, vigente, técnicamente correcto, y aún así el SAT cuestionar el mismo. Lo que la autoridad quiere saber es si detrás de ese CFDI realmente existe una operación, si es real, si respalda una operación como tal. Por ejemplo, si de verdad se vendió la mercancía, si se prestó el servicio o se tiene documentación acerca de por qué se generó ese comprobante. Si el SAT encuentra elementos que le hagan pensar que esos CFDIs no respaldan operaciones reales, puede iniciar este procedimiento directamente contra quien los emitió, o sea, contra el emisor. Justamente todo inicia con el emisor y es importante ir viendo esta secuencia para que comprenda cómo nos afecta a nosotros como receptores.
Y algo que distingue mucho el artículo 49 bis es la rapidez. No estamos hablando de una auditoría tradicional que puede tardar meses, sino aquí todo es muy rápido. El SAT realiza la visita, el emisor tiene pocos días para presentar pruebas y la autoridad tiene un plazo para corto, muy corto para resolver, para decidir si finalmente lo publica o no. En este momento vamos a ver plazos. Por ahora lo importante es quedarnos con esta idea. El SAT cuestiona determinados CFDIs y el emisor tiene muy poco tiempo para demostrar que las operaciones realmente existieron. Si logra demostrarlo, pues aquí termina todo, todos felices. Pero si no logra demostrar que eso tuvo una operación, justamente viene el problema para nosotros los receptores. Aquí comienza lo importante porque aquí se verifica quiénes participan. Y el primero de ellos es el SAT. ¿Por qué el SAT? Porque el SAT es el que presume que hay comprobantes que pueden ser falsos y con esto inicia una revisión. Esta es lo que llaman la famosísima verificación o revisión express. Va con el emisor, le pide toda la documentación y el emisor tiene un tiempo corto, solamente son 5 días para demostrarse o para dar todo el sustento si estos comprobantes que emitió son correctos o no. O sea, presentar la documentación, demostrar que sí realmente sucedió esta operación. En caso de que no, y aquí viene tal vez la parte más importante, es que se publica en las listas del artículo 49 bis y en ese caso es cuando el receptor se da cuenta de que hubo un problema. Entonces, supongamos este caso. Una empresa compra una mercancía, contrata un servicio, etcétera, lo que sea, no importa. Recibió su factura, hizo su pago y todo continuó totalmente normal. El receptor no estuvo en la visita. O sea, cuando el SAT visitó al emisor, el receptor no se dio cuenta, no sabe, sí, lógicamente, porque el SAT al que está visitando es al emisor. Por lo tanto, no sabe qué está cuestionando el SAT a este proveedor. Ni nunca se sabe qué prueba se presentó. Tampoco pudo intervenir. Después de un tiempo, este emisor, o sea, nuestro proveedor, aparece en las listas negras y nosotros tenemos muy corto tiempo para poder hacer, que más adelante vamos a ver este tema, para poder hacer todo el proceso que nos corresponde como receptores. Entonces, aunque intervenimos tres personas, o sea, en este caso el SAT, el emisor y el receptor, realmente el receptor se entera hasta el final, hasta que el emisor o nuestro proveedor en este caso no fue publicado en las listas. Y una vez que fue publicado, nosotros tenemos 30 días naturales para revertir la naturaleza de estas deducciones realizadas. Entonces, el receptor es el que más se ve afectado. Por eso quisimos enfocar nuestra plática a esta parte. Entonces, vamos a ver cómo ocurre todo esto. Lo primero es que algunas personas dicen, oye, ¿esto ya empezó? Sí, la realidad es que el SAT ya empezó a aplicar este nuevo artículo, el 64, el 49 bis. Ya el 10 de julio del 2026 ya fueron publicadas 3 contribuyentes en esta lista. Luego el 7 de agosto fueron nuevamente publicadas otras y el 14 de agosto. A esta fecha tenemos ya 11 contribuyentes publicados. Y aquí quiero que nos detengamos un momento, porque cuando uno escucha 11 contribuyentes, pues podría pensar, son pocos, no soy yo, no me implica. Pero el problema no es medirlo en el número de emisores. Tenemos que verlo de nuestro lado. ¿Cuántos clientes tuvieron esos 11 emisores? ¿Y por qué es importante la parte de los clientes o de los receptores? Ah, porque ellos se van a ver afectados directamente. Aquí el tema es que el SAT no publica cuántos de esos contribuyentes, de esos compradores, de esos clientes se vieron afectados. Pero perfectamente podríamos estar hablando de cientos o hasta de miles, dependiendo del volumen de CFDIs que haya emitido estas 11 empresas, o cuáles de esos CFDIs se vieron afectados, porque también eso sucede. No todos los CFDIs que emitieron estas 11 contribuyentes, insisto, 11 que ya están en la lista. No sabemos cuántos de esos la autoridad determinó o dijo o no se pudo demostrar que no eran falsos. Se presumen y el contribuyente no pudo desmentir esta operación. Por el motivo que sea, ¿eh? No estamos para juzgar el motivo, sino que simplemente si ya fueron publicados es porque la autoridad determinó que estos contribuyentes emitieron CFDI falsos, que no se pudo desvirtuar esa presunción. Ahora, aquí lo importante es preguntarnos, ¿alguno de estos contribuyentes, de estos emisores, es proveedor mío? ¿Ya revisaste si alguno de estos proveedores está dentro de tus proveedores? Si alguno de tus proveedores está en esta lista y sabes exactamente cuáles CFDIs te emitió cada uno de estos proveedores, porque ahí es donde comienza el trabajo del receptor. No basta con solo conocer un RFC publicado. Necesitábamos saber si tuvimos operaciones con él y qué comprobante recibimos. Porque otro tema importante es eso que vamos a ir desglosando más adelante,
No existe una lista como tal, no es como las otras tres, la del 69, 69B y 69B bis, que está publicada en el sitio del SAT y cualquier persona puede tener acceso. No, en este caso esta lista es totalmente diferente. Hay que irla armando. Pero aquí lo importante es entender que ya empezó el SAT a operar sobre esta lista. Ya hay 11 contribuyentes publicados, fue algo muy rápido, en poco tiempo ya hay 11 empresas publicadas en esta lista y que ya está afectando a cientos o tal vez miles de empresas. No lo sabemos, no tenemos certeza, pero sí, finalmente sus clientes se van a ver afectados. Ahora, ¿cómo comienza esta visita express? Creo que es uno de los puntos importantes que debemos entender. Justamente, aquí todo comienza con el proveedor. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que tenemos un proveedor llamado, no sé, proveedor ABC. Este proveedor ha emitido un CFDI normalmente a sus clientes, como cualquier proveedor, ¿no? Pues vende y entrega la factura. Ojo, aquí la operación sí existe, no es que él se esté inventando operaciones, no es que está haciendo algo indebido. En algún momento el SAT detecta que determinados comprobantes que él emitió pueden ser falsos y necesita verificarlos. Entonces puede iniciar esta revisión especial. Lo primero que sucede es que la autoridad, en este caso el SAT, llega directamente con el emisor y le señala qué está cuestionando. O sea, le dice, oye, estos CFDIs considero que no son reales, tienes que demostrarlos. Es importante entender esto. El SAT no dice llegando simplemente todas estas facturas son falsas. La revisión parte de CFDIs y operaciones que la autoridad considera sospechosas. Y el emisor tiene la autoridad para demostrar que esas operaciones realmente existieron. Por ejemplo, podría presentar contratos, pago, órdenes de compras, entregables, evidencia de que sí prestó el servicio, documentación de la mercancía, registros contables o cualquier elemento que le ayude a explicar que realmente ocurrió esa operación. Hasta aquí podríamos pensar que se parece a cualquier otra revisión del SAT, pero hay una diferencia enorme y es el tiempo, ya que el emisor no tiene semanas o meses para empezar a buscar papeles, llamar a su contador y tratar de reconstruir todo lo que pasó. Tiene que reaccionar prácticamente de inmediato. Y eso es justamente lo que hace a este procedimiento que se le conozca comúnmente como una revisión o auditoría express. Entonces, en esencia, si el SAT llega a hacer esta revisión, el emisor, la empresa, o sea, nuestro proveedor, tiene muy poco tiempo para responder. Por eso es que se llama auditoría express. Y cuando decimos que tiene que reaccionar de inmediato, no estamos exagerando. Veamos plazos porque ahí es donde realmente se entiende de qué es esto de revisión express. Aquí tenemos una pequeña gráfica donde se explica fácilmente de qué es lo que sucede en todo este tiempo. Aquí es donde realmente entendemos por qué se le conoce como una revisión express. Vamos a verlo sin complicarnos con un cálculo legal de cada plazo. Desde que inicia el procedimiento ocurre algo bastante fuerte. Al emisor se le suspende la posibilidad de emitir un CFDI. O sea, él ya de por sí, cuando inicia la visita, se le suspende la emisión de los CFDIs. Esto quiere decir que cuando nuestro proveedor puede estar facturando normalmente y de a partir de la revisión deja de emitir comprobantes. Y después viene el siguiente problema, que es la segunda fase. Solamente tiene 5 días hábiles para presentar pruebas, esto que son contratos, pagos, evidencia que demuestre que estos comprobantes que la autoridad está cuestionando, estos CFDIs que él emitió y que la autoridad puede considerar que no amparan una operación real, sí se tiene toda la documentación que dicen que sí son reales. Él entrega esta documentación, solamente son 5 días hábiles. Una vez que pasen esos 5 días hábiles, la autoridad, en este caso el SAT, tiene 15 días para analizar esta información, resolver y con esto dar una resolución definitiva. Y se publica, si no, en caso de que no haya pasado la prueba, en caso de que la autoridad siga diciendo no me convence tu documentación, se publica en el diario oficial de la Federación y comienza el problema para nosotros como clientes de este proveedor. Si se dan cuenta, esto es un plazo máximo de 24 días hábiles en donde puede concluir todo el procedimiento. Es bastante rápido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la empresa, este caso el proveedor, no puede rápidamente encontrar en esos 5 días hábiles la información? Tal vez cambiaron de contador, la persona que conoce el expediente está de vacaciones. La operación sí existió, pero la documentación está desorganizada, ¿no? Cualquiera le puede pasar de que no estaba preparado para este tipo de visitas y que lleguen a un día para otro y te pidan toda la información, pues se va a complicar. O simplemente tardó en reaccionar, ¿no? Fueron más de 5 días. Él tardó en conseguir y reunir toda la información. Ya pasaron 10 días hábiles. ¿Qué pasa? Que como no logró demostrar que estas operaciones sí eran reales, que sí amparaban, estos CFDI sí amparaban operaciones reales, entonces
el SAT saca una resolución y esa resolución puede ser que lo publique en el artículo 49. Y aquí viene algo importante. Durante todos estos 24 días, los clientes, o sea, nosotros como clientes de este proveedor, no conocemos esta situación, no sabemos qué está ocurriendo a menos de que nuestro proveedor sea buena onda y nos diga, ¿no? Oye, me están haciendo una revisión, estén pendientes, pero seamos honestos, ¿quién te va a informar de este tipo de cosas? El tema es que para el emisor el tiempo ya corrió y cuando ya es publicado en listas negras, en este de artículo 49, nosotros ya en ese momento tenemos que empezar a actuar como receptores. O sea, nosotros como receptores nos damos cuenta hasta el final, hasta cuando pasaron todo este proceso y no estábamos preparados, porque ahora viene una implicación para nosotros. Por eso decimos que en este caso de la lista 49, claro que impacta al proveedor, al emisor de las facturas, pero el mayor impactado es nosotros como receptores. ¿Por qué? Porque cuando él sale publicado, nosotros tenemos solamente 30 días naturales para hacer correcciones. Y más adelante vamos a ver de qué se tratan esas correcciones. Aquí lo importante es que justamente si el proveedor, el emisor de los comprobantes, no logra desvirtuar estas operaciones, no logra demostrarle a la autoridad, él es publicado en listas negras y tiene una serie de afectaciones, claro que sí, pero para él el procedimiento ya termina ahí y comienza para nosotros que somos clientes de este proveedor. Y aquí es donde queremos ver el siguiente punto, justamente, ¿qué pasa con el proveedor? O con el receptor, que somos nosotros quienes tenemos a esta empresa de proveedor. Todo lo que hemos visto anteriormente está enfocado totalmente al emisor. O sea, el SAT llega, inicia una revisión, el contribuyente, el emisor de la factura tiene poco tiempo para presentar pruebas y finalmente la autoridad resuelve, da un resultado. Pero ahora viene la parte que para nosotros es mucho más importante. ¿Qué pasa con los clientes de este contribuyente? Porque el receptor no participó en la visita, no tuvo, no, bueno, no conocía, no tuvo en los 5 días para presentar pruebas, no sabe qué documentos entregó el proveedor, ni siquiera sabía que el proveedor estaba siendo revisado. Y un día abre su sistema, va a la página del SAT, recibe una notificación donde, ¿qué crees? Su proveedor ya apareció publicado en esta lista del 49. Para el emisor, cuando ya es publicado, prácticamente representa el final de un procedimiento que él ya conocía. Él ya era consciente de que estaba siendo revisado desde que tuvo la visita express. Entonces, cuando termina y tiene una resolución, ya sea buena o mala, lo que sea, no importa, pero él ya termina ahí. El problema empieza para nosotros. Y entonces nosotros nos debemos preguntar, primero detectar, uno de nuestros proveedores cayó en listas negras. Yo recibí facturas de este proveedor. ¿Cuántas facturas? ¿De qué fechas? ¿Estas facturas están involucradas o solamente son algunas? Ejemplo, él me emitió 200 facturas, pero de esas 200 facturas, ¿cuáles el SAT determinó que en teoría no representan operaciones reales? Que en teoría no respaldan operaciones que sí se ejecutaron. ¿En qué declaraciones le di efectos fiscales? Puede ser en las mensuales, en las provisionales que presentamos mes a mes, o finalmente puede ser en una anual. O ya presenté el anual, todo esto me va a afectar. Me acredité IVA, deduje ISR, ya se afectaron las declaraciones anuales. Y hay una pregunta todavía más importante para todo esto. ¿Cuánto tiempo tengo como receptor, como cliente de este proveedor? ¿Cuánto tiempo tengo para resolver todo esto? A partir de ese momento vamos a concentrarnos precisamente en esas preguntas, porque aquí es donde consideramos que está uno de los mayores riesgos prácticos del artículo 49 bis. Lo primero que debemos entender es cómo se entera el receptor de que tiene este problema. Y esa es una parte trascendental, saber si alguno de nuestros proveedores cayó en esta lista. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Pues el SAT publica el proveedor en el portal y en el diario oficial de la Federación, ¿vale? En el DOF. A partir de la publicación en el DOF, nosotros tenemos 30 días naturales para corregir esta situación. Y ahorita vamos a ver de qué se trata el corregir, a qué me refiero con corregir esta situación. Pero tal vez la pregunta más importante es, ¿por qué necesitamos saber la publicación? Porque a partir de la que es publicado en el diario oficial de la Federación, nosotros tenemos esos 30 días naturales. ¿Y qué pasa? Que a veces no nos enteramos, que a veces no tenemos el conocimiento de que uno de nuestros proveedores fue publicado ya en el artículo 49. Entonces, para nosotros se convierte en un problema porque este tiempo de los 30 días ya van corriendo. Y el hecho de que tú no sepas no te exime de la responsabilidad de lo que tienes que hacer. Entonces, el SAT lo publica en su portal, lo publica en el diario oficial de la Federación y nosotros tenemos esos 30 días. ¿Qué pasa? Que si no nos damos cuenta o nos damos cuenta pero no se le da el seguimiento
o alguien no nos llama para avisarnos, pues el tiempo sigue transcurriendo. Y una vez pasados los 30 días, hay consecuencias importantes para nosotros como receptores de estos comprobantes. Entonces, el tiempo es importante en este caso, que es del 49 bis. Por ejemplo, los clientes de estos 11 que ya están publicados, en este momento ya le están corriendo los días. Y ahorita vamos a ver cuánto tiempo ya llevan ellos. Y piensen en esto, ¿qué pasa si nuestro proveedor ya fue publicado hace 15 días? Entonces nosotros no nos dimos cuenta por el motivo que sea, ¿no? Nadie le dio seguimiento, no sabíamos, el proveedor nunca nos avisó. Aquí lo ideal sería que el proveedor nos avisara. Pero si nadie nos avisó o no nos damos cuenta, ya han pasado 15 días para que nosotros podamos reaccionar. Y vamos a empezar a reaccionar tarde y no vamos a tener que hacer lo que pide la autoridad que hagamos. Y finalmente viene una serie de sanciones, viene una serie de multas, cosas importantes que nos afectan a nosotros como receptores. Y esta es la parte clave, porque si yo como receptor nunca me di cuenta que mi proveedor estaba siendo verificado, que había un cuestionamiento hacia él, y yo continúo tranquilo de la vida, ¿qué pasa? Me va a terminar afectando directamente. Entonces, aquí lo importante es que nosotros es cómo nos va a afectar esta parte. Entonces, aquí la pregunta no es cuántos fueron publicados, pues fácil, 11. La respuesta rápida es 11, sí, sino realmente esos 11, ¿a cuántos clientes están afectando? Porque puede ser un proveedor tuyo, en este momento tú puedes no saberlo, y ese ser un proveedor tuyo, y ese tiempo que ya tenías ya haber transcurrido para resolver tu situación. Justamente queremos hablar de estos 11 que ya fueron publicados hasta el día de hoy. Hemos verificado, antes de entrar a esta plática, verificamos y iban solamente 11. Pero bueno, unos fueron publicados el 10 de julio, recuerdo que fueron 3, otros el 7 de agosto y los últimos el 14 de agosto. Y aquí la pregunta, y nuevamente insisto, no es cuántos fueron publicados, pues 11, ¿no? Se ve un número pequeño, se ve un número sencillo. Realmente el punto importante es, esos 11, ¿a cuántos clientes están afectando? Y no están afectando porque ellos quieren. Finalmente hubo un procedimiento y la autoridad no se pudo demostrar que esos comprobantes que ellos emitieron amparaban operaciones reales. No pudieron convencer a la autoridad de esto, por lo tanto ya fueron publicados. Hoy en día ya están estos 49 y si se dan cuenta, en un mes prácticamente ya fueron publicados 11 contribuyentes en esta lista. Y aquí lo importante es, ¿son nuestros proveedores? ¿Ya verificamos? Y si es uno de nuestros proveedores, ya empezamos a actuar porque tenemos que actuar rápido. Recuerden que tenemos 30 días naturales para tomar acción con respecto a este tema. Y justamente ese es el siguiente punto. ¿Qué significa estos 30 días naturales y qué debo de hacer? Recuerden, el tiempo comienza a correr una vez que se publica en el diario oficial de la Federación. No es cuando yo me entere, cuando mi proveedor me diga, de por sí él no tiene obligación de decirme. Al día de hoy, 19 de agosto, los primeros que fueron publicados el 10 de julio, recuerdo que fueron 3, ya han transcurrido 40 días. Quiere decir que los clientes de ese proveedor, pues ya se le consumieron los 30 días que tenía. El 7 de agosto, desde el 7 de agosto han transcurrido 12 días y desde el 14 de agosto han transcurrido 5 días. Entonces, el plazo no es cuando yo me entero, cuando alguien me dice, cuando alguien me notifica, cuando la autoridad, el SAT nunca te va a mandar una notificación. La autoridad espera que tú te des cuenta y que tú corrijas esta situación. Insisto, ahorita vamos a ver qué significa eso de corregir, pero tienes 30 días naturales, importante, naturales, para tú aplicar los correctivos que vamos a ver más adelante. Entonces, si alguno de tus proveedores cayó en esta lista, solamente te quedan estos días para poder actuar rápidamente. Por eso es la urgencia de tener esta lista al día y estarla revisando periódicamente, porque si llegamos a caer a esto, tiene implicaciones importantes que ya vamos a ver. Ahora, ¿cómo puedo verificar que alguno de mis proveedores cayó en esta lista? Y eso es uno de los grandes problemas de esta lista. No existe un Excel unificado que podamos descargar y rápidamente revisar. No, se publican en el diario oficial de la Federación. Las fechas son totalmente abiertas, no es que todos los viernes o todos los lunes, no hay una fecha exacta, no hay calendario como tal. Tenemos que estar revisando periódicamente. Nosotros, por ejemplo, en facturando, estamos constantemente revisando varias veces al día para ver si alguien cayó en estas listas. De tal forma que una vez que sea publicado en estas listas, inmediatamente actualizamos nuestros productos. Recuerde que facturando manejamos diferentes productos para este tema de las listas negras. Y bueno, lo actualizamos para que nuestros clientes siempre tengan esta información a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque se vuelve importante. Una vez que es publicado, la persona tiene solamente 30 días, el contribuyente, el receptor, tiene 30 días para hacer todo lo que se requiere. Insisto, más adelante lo vamos a ver
Pero es importante que seas notificado o que recibas esta información y que tú puedas estar verificando a tus proveedores periódicamente, porque si no van a transcurrir ese tiempo o tal vez se te van a pasar 10, 15, 20 días y cuando te des cuenta solamente te faltan 5 días, 3 días para hacer todo lo que tienes que hacer tú como receptor. Es importante tener claro, en esta parte estamos viendo la parte del receptor. ¿Esto qué quiere decir? Que uno de mis proveedores cae en esta lista, inmediatamente lo detecto, inmediatamente comienzo a actuar, porque tengo muy poco tiempo para hacer todo lo que me pide el SAT. Entonces, el revisarlos, sí tenemos que hacerlos, tiene que ser periódicamente, casi que diariamente, y lastimosamente no existe ese Excel donde podamos descargarlo y revisarlo. Tenemos que ir verificando el diario oficial de la Federación, la página del SAT, para ver cuáles están siendo publicados. Y con eso nosotros ir actualizando estas publicaciones. Por eso es que nosotros hemos reunido en un Excel es toda esta información donde ustedes puedan también estar verificando si alguno de sus proveedores está dentro de estos 11 que ya fueron publicados. Eso es importante. No es que si están presuntos, no, es que si ya fueron publicados es porque ya es definitivo. Están ahí porque no pudieron desvirtuar esas operaciones. Ahora, ese es el otro tema. Una vez que ya localizaste y que te diste cuenta que tu proveedor se encuentra dentro de estos 11 que tenemos hasta la fecha, viene el otro problema y es cuáles de los CFDIs que él me emitió fueron afectados. Porque lo que dice la teoría es que el SAT va a cuestionar algunos comprobantes, no es todo. No le va a decir, dame los comprobantes de los 5 años que yo considero que no son correctos. No, él le va a decir ciertos comprobantes, ciertas operaciones. Si no se pueden desvirtuar, o sea, si el proveedor no pudo desvirtuar esta operación, decir, oye, sí, demuestro que esto es, o no le dio el tiempo, o se enfermó y no pudo presentar la información, es publicado en listas. Nosotros vemos que nuestro proveedor está ahí, pero ahí viene el problema importante. Bueno, ¿cuál de todos estos 5, por ejemplo, viendo el ejemplo en pantalla, fueron afectados? Puede ser que solamente sea el uno y el 2. Los otros 3 no estuvieron afectados. Y es porque la publicación que hace el SAT dice quién cayó en esta lista, pero no te dice cuáles comprobantes fueron afectados. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Si no sabemos cuáles comprobantes y a cuáles le tenemos que dar cierta operación, pues podemos hacer varias cosas. Uno, llamar a nuestro proveedor y decirle, oye, ya supimos que estás en listas negras, ya lo confirmamos. Por favor, el SAT te dijo cuáles fueron los que están afectados. Dime de esos si alguno me lo emitiste a mí y si me lo emitiste, de esos cuáles fueron afectados, porque este proveedor tiene miles de clientes, pero el SAT solamente le cuestionó 3 comprobantes. Uno de esos es mío, entonces yo necesito que me diga que a mí me afectó y cuál es el UID que fue afectado para que yo le dé reversa a los efectos fiscales a ese comprobante, que ese sería el siguiente punto. Ahora, aquí hay algo importante. Como no sabemos, tenemos que buscar la información y una de ellas es justamente llamar a nuestro proveedor y preguntarle, pero ¿qué pasa si nuestro proveedor no quiere contestar el teléfono, no nos quiere responder? ¿Qué pasa si la empresa ya cerró? Si ya desapareció o si era una persona física y la persona, no sé, se enfermó, tuvo un accidente, cualquier cosa, y alguien podría decir, oye, eso es muy extremista. Sí, solamente esto sirve como ejemplo para demostrarles que obtener la información de cuáles comprobantes fueron afectados se complica, no es tan sencillo, porque el SAT no los publica, solamente publica el RFC y el nombre. Y del otro lado, nuestro proveedor no nos puede dar esta información. Por el motivo que sea, no nos quiere contestar, no le interesa. Él sí sabe, porque en una resolución que le entrega a la autoridad, sí sabe qué comprobantes finalmente él no pudo desvirtuar. Entonces, aquí nosotros tendríamos que ver con él, pero si él no nos quiere contestar, tenemos un gran problema, porque no sabemos cuáles de esos fueron afectados. ¿Para qué necesitamos saber? Ese es el siguiente punto, para ver qué efectos fiscales le dimos y revertir esas operaciones. Entonces, sí se vuelve importante saber qué comprobantes fueron. Y justamente ese es el siguiente tema, que una vez que hayamos identificado qué comprobantes, vamos a suponer que sí pudimos contactar a nuestro proveedor y le preguntamos, oye, nosotros estamos involucrados, nos vimos afectados, nos va a decir sí. Oye, pero tú me emitiste 5 facturas. Dime de esas 5, ¿cuáles el SAT no pudiste desvirtuar? Por el motivo que sea, ¿eh? No, o sea, no porque la operación no haya existido. Sí, la operación existió, pero él de pronto no le alcanzó el tiempo de los 5 días. O puede ser que él no lo pudo hacer porque él se enfermó del susto, tuvo que ser hospitalizado durante un mes y él no se dio cuenta, bueno, no pudo nunca asistir. O cualquier situación, ¿no? O no tenía la documentación completa, o le ganó el tiempo. Él tenía una serie de problemas y no pudo desvirtuar la operación. Entonces, finalmente nos termina afectando. Y esa es de las partes clave de todo esto. Nosotros como receptores nos vemos afectados. Entonces, tenemos que conseguir, primero, verificar que nuestro proveedor está ahí. Segundo,
verificar cuáles de los CFDIs que él nos emitió entraron en esta revisión y no pudieron ser desvirtuados. Una vez que ya tenemos toda esta información, ver cómo nosotros o qué efectos fiscales le dimos a estos comprobantes. Por ejemplo, pudo haberse usado para acreditar el IVA, pudo haberse considerado como deducción para el ISR, puede afectar pagos provisionales, llegar hasta una declaración anual. Piensen en este caso, supongamos que una factura está como PPD por 100,000 pesos. Yo se la pago le pago una parte en noviembre, otra en diciembre y otra en enero del siguiente año, o sea, de 2026. Y el SAT dice, oye, este documento creo que no ampara una operación real. Y nuestro proveedor no puede demostrar que sí ampara una operación real, por el motivo que sea, no importa. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad dice, bueno, pues yo te pongo en listas del 49B y finalmente nosotros como receptores tenemos que ver qué efectos fiscales le dimos para corregir esta parte. Lo que dice la autoridad es que debes corregir. O sea, debes de volver a presentar tus declaraciones parciales, las que presentas cada mes, y si presentaste un anual, igual. Entonces, esto tiene implicaciones. Porque piensen que estos 100,000 pesos que tú tal vez ya te acreditaste un IVA, deduciste un ISR, tienes que volver a hacerlas. Tus declaraciones de noviembre, diciembre y enero, volver a presentarlas pagando impuestos, recargos, bueno, todo lo que implica. Entonces, como ven, esto tiene varias implicaciones. No es tan sencillo como decir, bueno, solamente son 11, sí, pero si ese proveedor está ahí, es mi proveedor y se vio afectado uno de los comprobantes que él me emitió, tenemos un gran problema, porque hay mucho que hacer. Entonces, hay que verificar que cuando se hizo el pago, qué flujo de IVA se hizo, en qué periodo se hizo el pago, generó un saldo a favor. O sea, hay muchas implicaciones al tratar de revertir esta operación. Tal vez ustedes digan, oye, pero esta era una operación real, yo sí la hice. Pues sí, puede ser que tú la hices, pero para la autoridad, él ya presume, ya dice, este comprobante no ampara una operación real y por lo tanto es falso. Entonces, esa es la implicación que tiene para nosotros como receptores. Ahora, estamos hablando de estos 30 días. Recuerden que una vez que nuestro proveedor es publicado en las listas negras, comienza a correr el reloj. No importa si nos enteramos, si era un sábado, no importa nada, ya comienza a correr el tiempo. Y durante estos 30 días naturales, debemos detectar si el proveedor fue publicado, qué CFDI nos emitió, qué efectos fiscales le dimos. Y debemos presentar las de las complementarias, corrigiendo esta situación. Debemos consultar a un contador, un asesor fiscal. O sea, son muchas las operaciones que se tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le di, siguiendo con el ejemplo de los 100,000 pesos, pues yo tendría que presentar tres declaraciones, porque finalmente yo le hice un pago a él en noviembre, en diciembre y en enero. Entonces, en estos 30 días yo tengo que corregir esta situación y volver a presentar complementarias acerca de estos 3 meses que acabo de comentar. Entonces, si se dan cuenta, no podemos simplificar esto del 49 a simplemente fueron publicados 11 proveedores, sí, pero ¿a cuánta gente fue afectada? En este momento nosotros no lo sabemos, lo saben ellos que recibieron finalmente la respuesta del SAT y lo sabe el SAT, pero nosotros no, nosotros lo único que podemos saber es si esta empresa fue o no proveedor. Y aquí se vuelve importantísimo el tiempo, porque en esos 30 días yo tengo que hacer todo el proceso, verificar, identificar, analizar, presentar complementarias, etcétera, pedir asesorías y comenzar a correr. Es muy corto el tiempo para una empresa, por ejemplo, que maneja volumen. Si el receptor, o sea, si nosotros no actuamos dentro de ese plazo, una de las consecuencias es que nos pueden restringir temporalmente los certificados de sellos. Y justamente es el siguiente tema que queremos tocar. ¿Qué pasa si no actúo? Si yo como empresa tengo un comprobante que fue afectado en esta revisión, tengo muy poco tiempo para corregirme. Y si durante ese tiempo no corrijo mi situación, el SAT lo que puede hacer es restringir mis certificados de sello. Esto de forma temporal, aclaro, de forma temporal, porque una vez que hagas esta corrección, ya te pueden volver a activar tus certificados. Pero imagínate que tú no te das cuenta durante esos 30 días, todo continúa y un día tus certificados no funcionan, no puedes timbrar. Y entonces comienzas a investigar y fue porque no corregiste tu situación. ¿Ok? Comienzas a recolectar información, a verificar qué pasa, a llamar a tu proveedor, a preparar toda la información, a presentar declaraciones complementarias, etcétera, etcétera, todo lo que implica. Todo ese tiempo no vas a poder utilizar tus certificados de sello. Y entonces, un problema que era de corrección, de hacer las complementarias, se te convierte en un problema de operación, porque vas a tener que dejar de emitir facturas, con todas las implicaciones que todo esto tiene para
la compañía, ¿no? Eso es importante. Para una empresa o un contribuyente que está emitiendo comprobantes, pues puede llevar implicaciones importantes. Ahora, ¿qué pasa si mi operación fue real? Porque alguien aquí podría decir, oye, pero es que yo sí hice esa compra, yo compré una computadora, ¿no? 30,000 pesos y compré una computadora y la operación fue real. Yo tengo contrato, yo tengo firma, yo tengo la computadora, tengo hasta una foto cuando me la entregaron, tengo evidencia. Y aquí viene algo importante. Aunque la operación fue real, el problema es que cuando al emisor, o sea, a tu cliente, vamos, a tu proveedor, perdón, aquel que te vendió la computadora no demostró que la operación fue real, no hay nada que hacer. Porque el problema es que en la defensa del procedimiento estuvo en manos del emisor. Él fue el que tuvo que demostrar. Como no lo demostró el comprobante, ya se considera que no ampara una operación real. Por eso, a ti como receptor, tienes que hacer la corrección que comentábamos hace rato, hacer complementarias, volver a presentar, a pagar, etcétera, ¿no? Con todo lo que implica, porque si tú pagaste 100,000 pesos, quiere decir que fueron 16,000 pesos de IVA. Y tú ya hiciste tu acreditación del ISR, del IVA, la deducción del ISR, etcétera. Ahora vuelves y presentas complementarias y tienes que pagar todo esto porque estos comprobantes no los puedes agregar, ya que cuando le preguntaron al emisor, él no pudo demostrar de que era una operación válida. Ahí es donde ustedes pueden percibir que el más afectado es el receptor, porque él no se da cuenta de que hay en este momento. Es más, en este momento puede haber alguno de nuestros proveedores que esté siendo investigado, que esté bajo una revisión express del SAT. No vamos a saber el resultado hasta que el SAT lo publique en el portal. Y luego nosotros tenemos 30 días para correr. Y aunque la operación sí fue real y yo tengo toda la documentación que lo demuestra, yo ya no puedo hacer nada. Yo lo único que tengo que hacer hasta el momento y lo que dice la ley es presentar declaraciones complementarias. Pero no conocemos un medio de defensa hasta el día de hoy. Puede ser que mañana ya lo exista, pero no existe como tal un medio de defensa para este tipo de situaciones. Entonces, sí tiene implicaciones reales importantes para nosotros como receptores del comprobante. Ahora, ¿qué recomendamos nosotros por si algún proveedor aparece en el 49B? Pues primero, confirmar que realmente fue publicado y la fecha en que fue publicado, porque a partir de ahí comienzan a correr los 30 días. Segundo, identificar todos los CFDIs que nos ha emitido. ¿Cómo está el estatus? Porque puede ser que nos haya emitido comprobantes, pero estos comprobantes estén cancelados. Entonces, aquí la recomendación sería contacta a tu proveedor, justamente dile, oye, ya vimos que estás publicado en el 49, dime si yo estoy afectado. Y si estoy afectado, o sea, si me afecta esta revisión express, ¿cuáles comprobantes la autoridad consideró que no eran operaciones reales? Luego debemos darle el tratamiento fiscal para ver qué tratamiento le dimos a estos comprobantes. Nos acreditamos el IVA, lo utilizamos para alguna deducción, afectaron pagos provisionales, llegaron a la declaración anual. Son preguntas que tienes que hacerte y tienes que comenzar a recolectar toda esta información para que con esto tomes acciones. Cuantificar el impacto antes de tomar cualquier decisión. Y es importante saber qué implica el presentar ahora declaraciones complementarias, el hacer toda esta operación inversa de volver a presentar declaraciones, pagar impuestos, pagar recargos, multas o lo que corresponda. Eso es lo que tenemos que hacer, calcular qué implica, porque por ejemplo, ¿qué pasa si la factura fue de 10 millones? Y entonces ahora nosotros dedujimos un ISR, nos acreditamos un IVA y ahora resulta que esto ya no, este comprobante ya no tiene validez. ¿Qué sucede? Que ahora tenemos nosotros que pagar este IVA y este ISR, este IVA que en su momento nos acreditamos o nos dedujimos, ¿no? Entonces sí tiene implicaciones importantes y hay que ver cuál es el impacto económico. Aquí lo importante es tomar acciones, no esperar el último día para comenzar a hacer algo y poder tener, antes de que la autoridad de pronto nos detecte y de una vez comienza a bloquearnos el certificado de desecho. ¿Cómo anticiparse a este problema? Pues mire, lo mejor ante todo este tipo de situaciones es prepararse. No sabemos en qué momento uno de nuestros proveedores puede caer en estas listas negras. Entonces, lo primero es vigilar periódicamente estas publicaciones. Sé que no es sencillo, sé que la autoridad hasta el momento no ha sacado una lista completa, no la ha publicado como un archivo de Excel, y esto tiene implicaciones porque hay que estar rastreando la información. Pero bueno, hay que estar continuamente revisando las publicaciones, hay que identificar cuáles son tus proveedores y bueno, conservar evidencia de cada operación. Estos son contratos, pagos que hayas realizado, órdenes de entrega, correos, todo eso. Tal vez diga, ¿para qué si al final no va a servir? La autoridad no me los va a hacer válidos. No, pero ante un medio de defensa, que puede ser que salga a futuro, ya podrías tener información y tendrías forma de actuar. Ten todos tus XML organizados, identificados,
define quién va a tomar decisiones, o sea, quién va a estar revisando constantemente y a quién va a estar notificando. Debes crear como un plan de acción para cuando alguno de tus proveedores llegara a ser publicado, esperemos que no, pero si ese fuera el caso, tú tuvieras todo un plan de acción de qué pasos seguir para poder responder ante esta situación lo antes posible. Recuerda, tienes solamente 30 días naturales y en caso de que no corrijas tu situación, o sea, no des reversa a los efectos fiscales, no presentes declaraciones provisionales o la anual, no la vuelvas a presentar, en ese caso, pues la autoridad te podría restringir tus certificados de sello digital. Entonces, aquí la idea es prepararte por si en algún momento te llega a suceder este tipo de situaciones. ¿Qué podemos automatizar nosotros en todo este tema? Bueno, hoy en día la tecnología, el software nos ayuda de varias maneras. Una es para detectar nuevas publicaciones, comparar los RFCs publicados. ¿Qué pasa? Que tú en tu empresa puedes tener 5,000, 6,000 proveedores, 1,000 proveedores. Si estás revisando 1,000 proveedores manualmente, bueno, hoy en día hay programas, en el caso de Facturando, nosotros tenemos una solución que te permite revisar todos estos proveedores de forma automática, descargar los XML, verificar cuál es su estatus, qué efecto le dimos. Entonces, la tecnología, el software, hay soluciones que te ayudan a automatizar parte del proceso. No te va a decir exactamente qué tienes que hacer, pero sí te va a ayudar rápidamente a encontrar si alguno de tus proveedores está en listas negras, a generar cierta información, reportes que te permitan tomar acciones rápidamente. Entonces, la decisión la tomas tú como persona, tu contador, tu asesor fiscal, tu fiscalista, el que sea, te va a ayudar. Pero la tecnología, en este caso el software, te va a ayudar a automatizar ciertas partes, como la búsqueda, la consulta, porque hoy en día tenemos 11, pero mañana podemos tener 5,000, 10,000 empresas publicadas en esta lista. Por ejemplo, en el caso de los incumplidos es una lista de casi 600,000 RFCs, ¿no? Es una lista grandísima. Y el caso de los operaciones inexistentes tenemos una lista de creo que de 15,000 RFCs. Entonces, estar revisando ahí nuestros proveedores uno por uno se vuelve muy pesado. Y otra cosa, cada día aparecen más listas. Empezamos con dos, hoy en día ya vamos con cuatro listas y no sabemos mañana si la autoridad va a seguir sacando más listas. Entonces, piensa automatizar esto de alguna manera. En el caso, insisto, de Facturando, tenemos soluciones que les va a ayudar en las dos tareas, tanto en detectar qué proveedores son, como en ver qué comprobantes te emitieron y cuál es su estatus. Porque bueno, si todos los comprobantes están cancelados, quiere decir que la operación no se llevó a cabo, por el motivo que sea, y no pasa nada. Pero si están vigentes, ves importes, sabes cuánto, qué impuestos fueron, cómo te va a impactar a nivel, por ejemplo, de flujo de efectivo, cómo te puede impactar. Bueno, toda esa información te va a ayudar mucho a tomar acciones y a ver las implicaciones que tiene cada uno. Por ejemplo, si están relacionados, ¿qué tal si fue una factura y esa factura tiene 12 pagos y esos pagos, y comienzas a ver toda una serie de operaciones? ¿Y qué pasa si eso, cuando se hizo el comprobante de pago, mezclaron pagos de diferentes cosas, unos que sí fueron aprobados, otros que no? Y bueno, esto se puede ir complicando tanto como nosotros lo pensemos. Ahora, qué otra cosa podemos hacer? Nosotros en Facturando tenemos dos soluciones. Uno que es el de listas negras, que te permite fácilmente identificar cuál de tus proveedores está en las listas. Es muy fácil, muy sencillo. Tú le pasas el listado de tus proveedores, puede ser un archivo de Excel, y él te lo revisa automáticamente. O sea, en menos de un minuto ya puedo saber quién está y en qué lista está. Porque recuerde, ya tenemos cuatro. Está incumplidos, operaciones inexistentes, pérdidas fiscales y esta nueva que es el artículo 69 bis, que también lo llaman CFDI falsos. Entonces, con esto ya lo vas a poder detectar rápidamente. Y si tú tienes 100, 200 proveedores, pues el tiempo que te puede ahorrar es mucho. Y segundo, es con nuestra solución descargar CFDI. Con él puedes descargar los XML de un proveedor, verificar su estatus, generar reportes, ver impuestos, etcétera. Tienes una serie de herramientas y de reportes que te van a ayudar a detectar. Aquí lo importante no es si utilizas descargar o listas negras, lo importante es que lo hagas y lo hagas periódicamente. No importa si es con nuestras soluciones. Aquí la idea es que siempre lo estés ejecutando y es lo que queremos que hoy se queden con esto. No es descargar, no es listas negras. Claro que son herramientas, claro que te van a ayudar, pero no solamente si ya tienes una herramienta de nuestra competencia, úsalo. Lo importante es que tú estés verificando porque tiene implicaciones importante esta lista. Ahora, unas recomendaciones finales que les queremos regalar antes de entrar ya a los puntos finales es qué debes hacer tú como receptor. Recuerda, el tema de la vigilancia express, de la revisión express del SAT, empieza por el emisor, o sea, por nuestro proveedor. Si yo compro una computadora, el que vende la computadora es el que el SAT revisa. Comienza la operación, él tiene dos, tres, en el número de días, de semanas para tener un resultado. Cuando él obtiene el resultado es cuando yo me entero y es grave para nosotros,
Porque yo me entero que este proveedor está ahí, pero no sabemos si mis comprobantes fueron, o los comprobantes que él me emitió están inmersos en esta problemática. Segundo, no sabemos cuáles de todos esos que él me emitió. Entonces, para nosotros como receptores tiene implicaciones importantes. Por eso la recomendación es, uno, revisa tus proveedores periódicamente. Conserva evidencia de todas tus operaciones. Aquí es bueno que vayas creando algún almacén digital donde tú guardes o una bitácora donde guardes evidencia de todo lo que vayas realizando con tus diferentes proveedores, correos, audios, videos, contratos, todo lo que tú tengas, órdenes de entrega, no importa, porque en algún momento te puede llegar a servir. Organiza tus XML, manténlos organizados para que alguien pueda acceder fácilmente. ¿Qué pasa si la contraseña del SAT la tiene solo el contador y crees que el contador se enfermó y no nos puede dar la contraseña o no tenemos acceso a la e-firma? Entonces, si concentramos todo en una sola persona ante una situación como esta, caemos en un gran riesgo. ¿Por qué? Porque esos 30 días se nos van a ir, no vamos a presentar estas declaraciones complementarias y van a venir otros efectos para nosotros. Define un responsable interno. Y yo diría que más que un responsable, todo un cronograma o una serie de pasos que deben seguir en caso de que algún proveedor sea publicado, pues ¿qué vamos a hacer como empresa? Sería bueno que ustedes compartieran esto con sus contadores, con su gente administrativa, para que todos en la empresa sean conscientes de esta situación y ante cualquier elemento que detecten en las listas negras, tomen acciones de forma inmediata, ¿no? No hay que dejar todo para último momento. Finalmente, me gusta mucho esta frase. La prevención no elimina el riesgo, pero reduce el tiempo de reacción. Si tú ya tienes la información lista, los pasos a seguir, tienes por ejemplo, un archivo de tus proveedores, cómo contactarlos, con quién hablar, teléfonos para hablar, etcétera, te va a permitir reaccionar rápidamente y con esto, que el tiempo esto de 30 días no se te vaya a acabar y tenga más implicaciones para ti. Entonces, sí es importante que sigamos estas recomendaciones. Bueno, ya para finalizar, después de ver todo esto, queremos hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos el día de hoy, que fue, si se dan cuenta, fue bastante. Es mucha información, pero creemos que es información que les puede ser de gran utilidad. Primero, recuerden, el 49 bis inicia contra el emisor, pero puede afectar al receptor. Va a terminar afectando al receptor. Si él no logra desvirtuar la operación, no logra demostrar que la operación, que el CFDI cubre una operación real, te va a terminar afectando. Hoy en día ya por lo menos hay 11 empresas. No sabemos exactamente cuántas está revisando el SAT o cuántas ha revisado. Puede ser que haya revisado 11, 89 sí pasaron el procedimiento, pudieron demostrar todo y todos felices. En ese caso no hubo ninguna problemática, pero bueno, finalmente hay 11, ¿no? Aunque el receptor, nosotros como empresa que recibimos este comprobante, no participamos en la defensa del proveedor, sí nos vemos afectados. ¿Qué quiere decir? Que si él por cualquier motivo no presentó documentación, no entregó a tiempo, nosotros nos vamos a ver afectados directamente. Recuerden, el plazo de 30 días que tenemos como receptores es a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no se vale de que yo no me enteré, se me pasó el tiempo. No, no. Una vez fue publicado, comienzan a correr esos 30 días naturales. Una vez que nos hayamos enterado, pues hay que tratar de contactar al proveedor y decirle, oye, nosotros, tú como mi proveedor, me viste afectado, me afectó en algo. Él puede decirte, no, en tu caso, ninguno de los comprobantes que te emití tuvieron problema. Listo, ya descansamos, estamos felices. Pero si sí, hay que preguntarle, oye, ¿cuál de todos los que me emitiste? Porque tú en un año me emitiste, por ejemplo, 200. ¿Cuáles de esos 200? Oye, fueron 10, 20. Ok, dime los UIDs para yo poder actuar. Entonces, no basta con saber qué RFC fue publicado, sino que hay que tomar acciones. Y eso tal vez es lo más importante. ¿Qué acciones vamos a tomar en caso de que alguno de nuestros proveedores haya sido declarado en la lista del 49? ¿Por qué? Porque al final del día nos va a terminar afectando en declaraciones, en impuestos, en facturación. Vamos a tener que hacer todo un reproceso. Supongamos que, siguiendo con el ejemplo de noviembre y diciembre que les decía hace rato, yo en esa fecha recibí y emití comprobantes por ciertas cantidades, 500, 1000 comprobantes. ¿Qué sucede? Que tengo que presentar la declaración complementaria sobre ese mes. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer es arduo, es importante. Y si yo ya hice deducciones, si yo ya me acredité un IVA, hay que preparar un dinero porque ahora hay que pagar esos impuestos. Entonces, sí es importante que nos enteremos con anticipación y que actuemos, tomemos acciones. Creo que el mayor riesgo es descubrir tarde que tenías algo que revisar. Y también es muy claro, si tú descubres el día 25, el día 28, que uno de tus proveedores cayó en listas negras del 49B, vas a tener un problema importante. Entonces,
Algo interesante es que no debemos confundir esta lista con las otras. Es otra lista nueva, totalmente nueva, no es la misma que la del 69, es otro procedimiento y son otras opciones y son otras afectaciones. Entonces son listas totalmente diferentes. Bueno, ya para finalizar, queremos hablarles sobre justamente esta lista. Nosotros la hemos preparado debido a la dificultad de conseguirla. Preparamos un archivo de Excel ya con toda esta información. Ustedes la pueden descargar gratuitamente. Esta es la liga desde esta página y siempre va a estar disponible ahí. Nuestro objetivo es que siempre esté disponible la lista y que ustedes la puedan estar descargando, al menos hasta que la autoridad la haga visible de alguna manera y nos dé ya un archivo, pero por el momento no existe forma y tenemos que estarle buscando en el diario oficial de la Federación. ¿Qué van a encontrar en esta lista? El RFC del contribuyente que fue declarado en la lista, la razón social, la fecha de publicación, que es tal vez la más importante, el número de información y otra serie de información que les puede ser útil. Pero creo que lo más importante es la fecha, el RFC y la fecha de publicación, porque con eso ustedes van a poder verificar si su proveedor está ahí. Hoy en día es una lista pequeña, es de 11 contribuyentes, pero al ritmo que va a ser, que va la autoridad, puede ser que mañana tengamos 1000, 2000 y nos puede complicar la situación enormemente a la hora de estar recolectando toda esta información. Por eso decidimos publicarlas. Los invitamos a entrar a esta página, solamente con su nombre y su correo ya van a poder descargar esta lista. Nosotros se la vamos a estar enviando por correo y ustedes ya van a poderla descargar y visualizar. Es una lista sencilla, pero ya con toda la información que ustedes requieren. Y bueno, el siguiente paso es que ustedes revisen si alguno de tus proveedores se encuentra en esta lista. Y bueno, para las personas que preguntan acerca del fundamento legal, si se dieron cuenta, el objetivo del día de hoy fue dar información sencilla, breve, concisa. No quisimos entrar a temas de códigos, de artículos, pero bueno, todo lo que hemos hablado el día de hoy está fundamentado en el Código Fiscal de la Federación, en la reforma al Código Fiscal, en el diario oficial. Entonces obtuvimos la información de varios lugares y quisimos publicar las fuentes, ¿no? Entonces, esto no fue algo que nos inventamos, que creímos que, sino todo está fundamentado. Importante, está la información que existe hasta el día de hoy, 19 de agosto. Puede ser que esto cambie y mañana aparezca otra situación o la autoridad aclare algo. Pero por el momento todo esto está documentado en los diferentes códigos, ¿vale? Entonces, por si alguien quiere, puede ingresar y puede revisarlos. Y bueno, ya para finalizar, les comento, tenemos nuestras redes sociales, las cuales si los invitamos a visitarnos, los invito a que se suscriban, a que nos compartan sus comentarios en el mismo, nos regalen un like. Tenemos nuestro sitio en Facebook, en Twitter, nuestro blog. Entonces, visítenos en nuestras redes sociales, suscríbanse y síganos. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.